Bueno, maravilloso ser, les honro. Hola Lorena, bienvenida. ¿Cómo estás, cariño? La idea de este cierre, de esta sesión, es mirar un poco cómo fue el matiz de la información, hacia dónde se dirigía la información que se revisó. Nosotros, en general, hay unos puntos fundamentales que siempre vamos a estar tocando a lo largo del desarrollo del año, de las actividades del año, eh, enfatizando ciertas cosas que consideramos que son de vital importancia, información que se debe repetir, en la que se debe insistir. Hay algunas cosas que son, digamos que un poco, muy pocas cosas realmente son fomentadas por una necesidad puntual de alguna información particular. Sin embargo, en esta sesión de hoy, bueno, no voy a hablar de las cosas que vamos a trabajar el año que viene, pero en la próxima sesión sí. Y de hecho, nosotros vamos a implementar una serie de actividades que hemos estado discutiendo, algunas las hemos ido, digamos que tanteando para llevarlas a cabo a nivel grupal, en distintos grupos, ¿sí? Con distintos propósitos, distintos telos. Y bueno, el año que viene pues sí que debemos implementar algunas de las cosas que ya venían desarrollándose y que han ido cuajando con el tiempo. Esto motivado a que hay una serie hay catalizadores circunstanciales en este momento, hay elementos que son aceleradores, como hay otros que son retardantes de algunas cosas que se tienen que manejar y que nosotros como grupo de trabajo, pues, digamos que impulsamos la divulgación de todos estos tópicos que se van a estar trabajando el año que viene. Sin mucha más dilación, yo creo que podemos comenzar. Igualmente esta sesión está siendo grabada. Gracias, Aníbal, por el apoyo con la parte de la grabación. Como les comento, lo que vamos a ver es una presentación que resume todo lo que se ha estado trabajando en este año. Suelo trabajar con imágenes porque son cómodas, porque es un buen resumen y porque pues queda, no solo está la grabación, no solo está la visual, la parte auditiva de la información, sino que también pues está la visual. De todas las cosas que nosotros trabajemos, ¿sí? siempre hay fuentes a las cuales citamos, porque bueno, es importante divulgar adecuadamente los contenidos con responsabilidad. Sin embargo, aquí pues es mucho un resumen visual de todo lo que se ha estado trabajando y bueno, lo vamos a ir conversando. Si tenéis inquietudes, si tenéis preguntas, dudas, si quieren insistir en alguna información, no hay más que simplemente escribirlo en el chat y bueno, sobre eso pues retomaremos de modo más amplio. Vamos a buscar la presentación y vamos a comenzar. Esta presentación está, como les digo, es un compendio bastante visual. Ustedes saben que yo soy bastante visual. La idea de esto es que queda la información resumida. Puede ser un material de consulta si así les parece, si así lo consideran. Hay muchísima información a nivel bibliográfico que respalda todas estas cosas de las que hablamos. Adicionalmente a esto hay muchísima información dentro de lo que es la experiencia grupal. Es decir, ustedes saben que nosotros, una de las cosas que procuramos en este grupo de trabajo es realmente no caer en estas discusiones o en estos estudios, en estos abordajes pseudocientíficos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros pues lo que queremos precisamente es eliminar cualquier cosa que no nos permita entender a ciencia cierta lo que está pasando. Y en ese despeje, pues sí es verdad que quedan muchísimas cosas por fuera. Y precisamente para resguardar la información que tan valiosamente muchísimas personas trabajan, ¿sí? y se encargan de responsablemente divulgar, pues nosotros hacemos el respectivo cuidado de solo aportar información
o bien sea experimentado por nosotros en los grupos, ¿sí? Que tenga la validez y la solvencia de la experiencia de cada quien, o que tenga, pues, digamos que sea un producto del trabajo resultante de alguien que responsablemente ha hecho la investigación correspondiente. Bien. Este ciclo de enlaces es el último que se va a hacer este año, por eso es que está allí colocado ciclo de cierre del 2023. Como les comentaba, esta es una presentación de todo lo que se ha hecho, o de muchas de las cosas que se han trabajado, un 70, un 80% de las cosas que se han trabajado, un 70 y tanto por ciento, y que son básicamente, son bastante reiterativas, pero son las básicas, las principales, sobre las cuales se trabaja y se tiene que trabajar en base a nuestra experiencia. Y cuando digo nuestra experiencia, no solo hablo de Telo, sino en general de una comunidad cada vez más nutrida que sigue avalando, sigue apoyando este tipo de información que estamos trabajando. Una de las primeras presentaciones que se hizo fue dirigida a ese proyecto de planeta, ¿sí? Nosotros, desde muy al comienzo del año, una de las cosas que quisimos abordar, porque en efecto es un aspecto que siempre está presente y que de alguna manera pues sí que nos preocupa, sí que nos podría cambiar las normas del juego de saber que lo que conocemos no es lo que es precisamente cómo se plantea el planeta, cómo es el proyecto del planeta. Con respecto a esto, el año que viene nosotros en efecto vamos a trabajar un ciclo completo de estos lunes sobre cada uno de los temas sobre los cuales consideramos que hay que ampliar mucha más información y más experiencia sobre todo. La terraformación, que es como algunos lo llaman, algunos autores lo llaman, es, digamos que todas esas iniciativas, ¿sí? Que nosotros, sobre las cuales pudiéramos indagar y pudiéramos conseguir muy buena información y que plantean cómo ha sido el planeta. ¿Qué es el planeta? ¿Qué sentido tiene este planeta? Si han habido otras especies antes que nosotros, si hay especies junto a la nuestra. ¿Cuál es el planteamiento que digamos que establece el diseño del planeta? Hay, por supuesto, hay imágenes de toda clase, hay, por supuesto, imágenes de otras especies, imágenes de seres que nosotros consideramos míticos, seres que nosotros consideramos como deidades. Asimismo, hay otras especies que día a día se están haciendo mucho más presentes digamos que en las lecturas diarias, en los noticieros, en los medios de divulgación. No fortuitamente, eso no es una casualidad. Eso hay una agenda, hay un propósito. ¿Sí? Adicionalmente a eso, hay el planteamiento de cómo es el planeta, si es un globo, si no es, si es un domo, si es cómo es la forma del planeta, pero además, adicionalmente a eso, cuántas especies han estado aquí, cómo ha funcionado esto, cuánto tiempo tiene verdaderamente el planeta y sobre todo cuánto tiempo tiene la raza como tal o la especie como tal. Todas esas preguntas hay que hacérselas, sí, hay muy buena información. Como les comento, yo pretendo ampliar sobre esto mucha más información, un poco para dar contexto, no a modo de curiosidad, porque ya nosotros no estamos en una etapa de estar con curiosidad. Nosotros tenemos que tener respuestas concretas. Debemos manejarnos con información concreta y debemos estar preparados, ¿sí? Hay un esquema por allí que es el que más sale en la presentación, en esta imagen, y es una especie de cronograma o una especie de diagrama en espina de pez que aproximadamente sitúa algunos elementos conocidos, ¿sí? Y otros elementos supuestos, ¿vale? Siempre entre comillas. Ubicando en qué momento han aparecido y cuáles son las vinculaciones de estas otras especies o de estas otras circunstancias con la actual, con el planeta que conocemos. De terraformación, aquí hay un autor que es muy, muy conocido, bueno, muy respetado, que es Alex Collier. Él es uno de los que más habla de los proyectos que han habido en el planeta, en este planeta, ¿vale? Y de en qué momentos se han dado, cuáles son las fechas, ¿sí? Porque hay fechas.
y cuáles eran las características o cuáles han sido las características de los proyectos predominantes en el planeta. Como les comento, hay muy buena información. Nosotros, ya el lunes que viene hablaré de eso, tenemos, tenemos material bibliográfico compilado, ya hablaré también de eso el lunes que viene, donde pues tenemos acceso a bastante información con respecto a esto. En este momento no voy a ahondar en esto, pero sí que quiero que volvamos a pensar que esto es estas dudas sobre, o estos cuestionamientos sobre el planeta tienen que estar dentro de nuestro proceso diario, dentro de nuestra forma de relacionarnos con el planeta. Adicionalmente a eso, todas estas teorías del reseteo, de los reseteos, de los distintos cambios que han habido en el planeta, de en qué momentos se han dado estos cambios y qué los han originado y por qué se han dado, ¿sí? Toda esa experiencia, toda esa información tiene que formar parte de nuestro bagaje como especie que habita este planeta. Bien. Adicionalmente a eso, después de ese planteamiento, porque las líneas de trabajo de estos ciclos de los lunes se han ido dividiendo en distintas cosas. Una, el ser humano, otra, el sistema y otra, en dónde está el sistema. ¿Sí? Porque es fundamental entender todos esos ámbitos para poder definirse. Yo no puedo saber lo que yo soy si no sé ni siquiera en dónde estoy, ni bajo qué normas estoy en esta civilización. Si esto es una civilización, ¿cuáles son las características reales de la civilización? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes, además de nosotros, estamos aquí dirigiendo esta civilización? Si eso es real o no real, si existe o no existe. Y yo tengo que saber las respuestas a eso. Ya yo no puedo estar en una fase de divagar, ya yo no puedo estar en una fase de confusión. Yo tengo que saber a ciencia cierta, o bueno, tengo que saber lo que se dice, tengo que experimentar lo que se dice y afiliarme con una expresión de esa realidad o no, o una expresión de otra realidad que resuene conmigo. Pero eso tengo que experimentarlo, eso tengo que resonarlo, tengo que indagar, tengo que saber. No puedo ser un ser ingenuo porque ya no estamos en un momento de ingenuidad. Después de trabajar con el terraformismo, trabajamos otras cosas en entremedio. Después abordamos lo que es el cerebro y los niveles mentales o los niveles de la mente. ¿Por qué trabajamos con esto? Esto lo vamos a ver reiteradas veces, lo vamos a ver repetido durante el año, porque fundamentalmente, luego del planeta en el que estoy, mi próximo vínculo inmediato es el físico, el biológico, y dentro del biológico lo que procesa esa experiencia biológica que es el cerebro y la mente. ¿Vale? Por supuesto, son cosas diferentes. Sin embargo, en ese momento conversábamos sobre qué parte de nuestra vigilia o qué parte de nuestro momento de sueño están involucrados o se ven trabajados o tocados por el subconsciente y qué parte de nuestra presión diaria está circunscrita al consciente. ¿Vale? ¿Qué parte de nosotros está siempre funcionando con un grado de información amplio y qué parte de nosotros está funcionando con un grado más reducido de información? En ese sentido, pues recordemos que la mente o digamos que el cerebro, la parte fisiológica, ¿sí? donde está alojado en teoría el pensamiento, ¿sí? Hay tres cerebros, el neocórtex, el límbico y el reptil. Sin embargo, ¿sí? Esos elementos fisiológicos después van a estar en concordancia o trabajando con elementos que tienen otra matriz, otra característica que es la mente. Dentro de esa mente consciente, dentro de esa mente subconsciente y dentro de esa mente inconsciente hay distintos niveles de procesamiento de información y por ende hay distintos alcances. Yo tengo distintas formas de relacionarme con esa información. Hay un aspecto de mí en el día a día que maneja cierto tipo de información y hay dos aspectos más, que es el subconsciente y el inconsciente, que manejan otro aspecto mucho más profundo de la información y mucho más amplio. Con respecto a esto, más adelante vamos a poder hablar de programación, de conducta, ¿sí? De una serie de cosas. Pero esto fue en su momento, esta primera presentación fue una especie de gran introducción. Porque adicionalmente a eso nosotros solemos pensar
o tenemos esa idea de que la conciencia está en la mente, de que nuestra expresión consciente es nuestra expresión cognitiva, es aquella parte de mí que entiende, que observa, que analiza, que aprende, ¿sí? Y hay una serie de diferencias que es bien importante hacerlas. En esta presentación, y están colocadas allí, para que si después quieren ver esta presentación, ahí tienen un poco el resumen visual. Hay 2 láminas que están muy bien, que hablan de qué cosas se manejan en las distintas mentes, en la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. No voy a ahondar nuevamente en eso, pero sí, esto va a ser, esta presentación fue el abreboca para una serie de cosas que estuvimos trabajando a lo largo del año. Luego quisimos abordar la energía y la conciencia y empezar a hablar de la energía, ¿bien? Porque la mente en efecto maneja energía. Nuestra mente maneja energía. Y un error graso, un error graso es dejar fuera de nuestro proceso de conciencia o como seres conscientes a la mente. Es una de las cosas que veo con reiterada insistencia. Y es que el ego tiene que estar fuera de los procesos de la conciencia, o el ego no forma parte de los procesos de la conciencia, o el ego, el ego es lo que es y el ego funciona con la mente, es uno de los mecanismos más fuertes que posee la mente. Y lo vamos a ver, lo vivimos a diario. Sin embargo, si yo soy un ser consciente, realmente consciente en lo que la conciencia significa, lo que la conciencia abarca, yo no puedo dejar ningún elemento de esta expresión humana. Y si el ego está en este momento actuando como elemento dentro de la individualidad humana, si el ego es parte del ser humano, yo tengo que incluirlo en mi proceso de conciencia, como ser consciente, porque solo incluyéndolo es que voy a poder entenderlo, observarlo, entenderlo, activarlo, desactivarlo, hacer que evolucione de alguna manera, porque es la conciencia la que va a hacer que evolucionen todos los elementos aislados y que formen una totalidad. El ego es, a la final, es un mecanismo. ¿Sí? Nos han enseñado a vivir de una forma fractalizada, de pronto confunde, de una forma separada. Nos han ido coartando, nos han ido fraccionando, fracturando en distintos pedazos, ¿sí? Y uno de esos pedazos es el ego. El ego es un mecanismo de la mente, es un mecanismo de una instancia superior que para muchos es el demiurgo. El ego es, pero el ego es un elemento aislado, que solo hasta que yo lo asumo dentro de una instancia superior y una instancia aglutinante como la conciencia, yo puedo dirigirlo, puedo trabajarlo, ¿sí? Puedo incorporarlo a mi experiencia y no sufrirlo. En ese sentido, la materia, la energía y la conciencia son cosas que van todas de la mano. En este raro camino de encontrar o de reencontrarme o de reasumir lo que es la conciencia, pues hay muchísimas cosas que van a estar por allí flotando a mi alrededor. Entonces, pues por supuesto hubo una presentación que se circunscribió a hablar de la energía. La energía inteligente es capaz de autoobservación, de autoconocimiento y por ende de identificarse a sí mismo. Capacidad de entender o de comprender o de resolver problemas. Esto puede estar entre mis procesos cognitivos, mis procesos cognitivos, mis procesos experienciales y mis procesos conscientes. ¿Sí? Bien, en ese momento nosotros hablamos de una serie de cosas que después otra vez las vamos a volver a mencionar porque vamos a hablar ya en estos últimos días de lo que es la coherencia energética, de lo que es la coherencia. Luego comenzamos a hablar de la civilización. Nos fuimos hacia la civilización y hacia los elementos de la civilización. Cuando nosotros analizamos qué cosas forman parte de la civilización, pues hay cosas puntuales. Básicamente, la religión, la cultura, la economía, la política, ¿sí? Hay una serie de cosas que se van a desprender de esos elementos fundamentales dentro del sistema. Y estos elementos del sistema son los que yo conozco y que los considero que me atribuyen una identidad. Es decir, yo, María, soy latina, he vivido algunas veces en democracia, otras veces fuera de la democracia, para no decir las palabras. Adicionalmente a eso, en mi colectividad, la religión que abunda es tal, pues esta.
el tipo de cultura es esta, ¿sí? El sistema me va a dar elementos de los cuales yo voy a ir tomando a lo largo de mi proceso en el crecimiento como ser humano de este sistema, cosas con las cuales voy a construir mi identidad como ser humano. Ahora bien, analizamos el sistema, analizamos la civilización y los elementos de estos 4 elementos de lo que he mencionado, porque en efecto, cuando nosotros buscamos saber qué es lo que es cada quien, saber qué es lo que soy yo, lo primero que tengo que hacer es volver mi mirada hacia mi identidad, hacia lo que yo considero que yo soy, lo que aparentemente yo soy. Entonces, cuando en metafísica y cuando en todas estas tendencias o líneas de la nueva era comienzan a mencionar el yo soy, lo hacen de una manera equivocada, lo hacen de una manera incompleta, más que equivocada, incompleta. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar del yo soy como si yo estuviera viviendo en Gaia. Yo no estoy en una quinta dimensión, no estoy en una 17 dimensión, yo estoy en este planeta, en esta civilización. Entonces el yo soy, el primer yo soy que yo tengo que abordar es este donde yo estoy aquí, este sistema en donde estoy, esta civilización con todas sus aristas, con todos sus rasgos y con todas sus características, porque solo así es que yo voy a poder mirar ese yo soy y comenzar a despejar las cosas que verdaderamente no resuenan conmigo. Una de las cosas que se analizó en ese momento fue un texto de un filólogo bastante conocido, cada vez más conocido, bueno, por los aportes increíbles que hace, extraordinarios en su trabajo. Y básicamente él trabaja o él hace, como filólogo, él se encargó de traducir una serie de textos bíblicos, católicos. Yo hablo del catolicismo porque yo vengo de esa rama, ¿sí? De esa religión, y tengo bastante experiencia en esa religión. Sin embargo, esa religión no es la única a la cual podemos someter a este mismo análisis. Básicamente, todas las religiones siguen unos mismos patrones. Básicamente, las religiones siguen unos lineamientos, todas siguen los mismos lineamientos. Hay prácticas rituales, hay la idea de un salvador, hay la idea, un sistema cultural, ¿sí? Que determina comportamientos, que determina colectividades, ¿sí? Las religiones suelen tener unos rasgos, cada una tiene unos rasgos, todas repiten las mismas cosas. Entonces, cuando yo comienzo a hacer un análisis de esa religión, en donde yo básicamente nunca tengo la posibilidad de salvación, solo siempre estoy buscando la salvación, cuando yo hago un análisis de la religión y lo hago con los criterios adecuados, comienzo a entender que esos elementos de la religión no resuenan realmente con lo que yo requiero, con lo que yo soy, y cada vez menos. De hecho, muchas de las cosas que vamos a estar enfrentando en estos años próximos, desde hace ya unas décadas atrás, es precisamente la desmitificación de la religión. Es esa deconstrucción de la religión. Hay una serie de cosas que pasan con cada uno de los protagonistas de las religiones, ¿sí? Una serie de escándalos, de situaciones que son adversas y que lo que muestran es que realmente no son elementos, no son aristas de evolución de una civilización, sino todo lo contrario. Se muestran como elementos de opresión, de confusión, de aislamiento, de segregación y de rompimiento del individuo. Entonces, esta fractura de nosotros con nuestra identidad hacia la religión, por ejemplo, nos sitúa en un sitio o en un lugar desde donde tenemos que analizar cuál es mi vinculación con la religión, si eso resuena conmigo, ¿sí? A la luz de todas las cosas que se van a ir presentando, que se han venido presentando y que seguirán presentándose, y que lo que me van a mostrar es una desarticulación de todo aquello que yo creía que era la religión. Eso obligatoriamente me va a situar a mí en un lugar de conflicto interno, porque si eso es parte de mi identidad, si eso se está desarticulando, ¿sí? Como elemento dentro de mi identidad,
pues verdaderamente yo tengo que hacer la revisión de ver si esa religión es parte de mí, si yo resueno con esa religión. Y vamos a encontrarnos en todas las circunstancias, absolutamente el 100% de las circunstancias en las que no resonamos con ninguna de las propuestas religiosas. Allí hay como inserción ahí, tengo que comentar que se mencionó, o yo quise incluir allí la frecuencia de las emociones, que es una escala bien interesante, planteada por David Hawkins. Esta persona, este investigador, habla del tipo de frecuencia que emanamos según las emociones en las que estamos. Y cuando estamos sometidos, cuando hacemos el análisis de lo que las religiones suscitan en nosotros, suelen ser emociones de muy baja frecuencia, emociones que nos van a hacer estar vibrando en unas frecuencias muy bajas, que no se corresponden en nada a las frecuencias que son más elevadas y que tienen que ver con evolución, con expansión, con sensación de paz, con neutralidad. Bien. Luego, por supuesto, dentro de la religión, dentro de la cultura, dentro de la política, de hecho fue algo que omitimos flagrantemente porque no queríamos muy de frente, porque yo no quería adentrarnos en todo lo que ocurre a nivel político, porque es absolutamente denso. No es necesario que yo hurgue más en algo que está a voz populi y que se puede leer, ¿sí?, abiertamente en los distintos medios. Sin embargo, sí quise, sí era importante volver la mirada a cosas un poco más mejor diseminadas y disimuladas entre nosotros, como por ejemplo la religión, la nueva era. La nueva era viene a ser el sustituto de la religión o de las religiones. Cuando ya las religiones comienzan esa decadencia, entran en ese proceso decadente, ese proceso de desarticulación, pues aparece la nueva era. Y la nueva era básicamente lo que hace es aglutinar toda una serie de protagonistas, toda una serie de propuestas, ¿sí?, que lo que hacen es hacer, digamos que, venir a llenar ese vacío de las religiones. Sin embargo, nuevamente, otra vez, la nueva era tampoco responde a las necesidades reales del ser humano como ser consciente. Y ustedes van a decir, bueno, pero a ver, incluso por ahí está Saint Germain, está casi que Adama, está la Virgen. Hay una serie de personajes, ¿sí? Ashtar Serán es uno de los que aparece ahí. Hay una serie de personajes, hay una serie de protagonistas, para decirlo así, y comienzan a resonar, ¿sí? Por ahí está el famoso Yo Soy. Hay una serie de personajes incluso queridos por nosotros, ¿sí?, a los cuales nosotros les atribuimos muchísimas cosas, que cuando nuevamente hacemos la revisión, pues observamos que estos personajes son eso, son constructos que vienen a responder a unas carencias, ¿sí?, externas, que lo que hacen es alienarnos, es decir, nos dejan con el mismo vacío que antes. Una de las hechos o eventos que a mí me gusta mucho mencionar cuando hablo de la nueva era es Blavatsky, Madame Blavatsky, un personaje bastante particular que en su momento protagonizó toda una moda, ¿sí?, toda una tendencia que era el espiritismo. Y ahí se comenzaron a presentar muchos de los personajes que vamos a ver repetidos a lo largo de la nueva era y que siguen hablando de exactamente lo mismo, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Cuando los analizamos nuevamente, simplemente observamos que a la final son propuestas vacías, que están sustentadas en nuestras necesidades, en nuestras carencias, y que simplemente no van a satisfacer, a la final no terminan nunca por satisfacer lo que realmente nosotros necesitamos. Y volvemos otra vez allí al asunto de la conciencia. Bien, continuamos con la mente y la realidad. Volvimos a retomar la mente, ahora sí, ya no solo hablando de el subconsciente, del consciente y del inconsciente, ya no hablando de esas instancias donde hay muchísima información alojada, sino también, o mejor dicho, ya abordando el constructo de la realidad, ¿sí? Por supuesto, dentro de este constructo de la realidad, claro que siempre trabajamos con cosas que podamos de alguna manera
tener información con la que podamos respaldar lo que estamos diciendo. Y una de las herramientas o una de las áreas de investigación que se pueden considerar para esto es, por ejemplo, la psicología. La psicología se ha encargado de ir indagando con investigación, con experimentación, sobre todo con investigación, ha ido tratando de mirar, de abordar todas estas cosas que son de nuestra inquietud. Sin embargo, tengo que aclarar aquí lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de física cuántica, cuando hablamos de psicología, cuando hablamos de, por ejemplo, la epigenética, cuando estamos hablando de la genética y de la biología, estas son ramas de la ciencia, ¿sí?, que estudian ciertos fenómenos y ciertas cosas que vamos a ver a lo largo de todo este trabajo con la conciencia, pero no necesariamente validan todo lo que trabajamos, por ejemplo, lo que trabajamos en Telos. Sí que lo consideramos porque son personas que se han encargado de investigar, que han tratado de darle un rigor a la investigación, ¿sí? Y eso pues tiene un valor. Sin embargo, esa no es la última palabra, pero sí que lo consideramos porque es un denominador común, es un lenguaje común. Cuando nosotros hablamos de realidad en psicología, pues muchas de las personas con las que podemos hablar de este tema pues van a poder tener un referente establecido por todos, ¿vale? Bien, dentro de esta realidad, de este constructo, nosotros manejamos varios elementos. La conciencia, dicho otra vez o explicado otra vez desde la psicología, la biología, y dentro de la biología, el esquema energético. Dentro de ese esquema energético, o mejor dicho, en paralelo a ese esquema energético, está la mente. Nuevamente, la mente va a formar un papel vital en todos estos procesos. Porque yo no estoy en conciencia cuando estoy inconsciente, yo no estoy en conciencia cuando estoy en un sueño profundo, yo no estoy en conciencia exclusivamente cuando estoy en un estado de coma, cuando mi cerebro está emanando frecuencias cerebrales Z, por ejemplo. Yo estoy consciente siempre y en cada momento, solo que tengo que identificar cómo funciona esa conciencia, cómo trabajo yo aquí, en este cuerpo, en esta realidad, en este planeta, con toda la terraformación que ha habido y todos los cambios, con el sistema, con la religión, con la cultura. Yo tengo que aprender a identificar cada cosa y ponerla en su sitio. Una de las cosas que se habló muchísimo en ese momento fue el ego como parte de la mente, los sesgos cognitivos como fenomenología a la hora de los procesos heurísticos, es decir, cómo pienso, cómo resuelvo, si pienso acerca de la política, qué es lo que pienso acerca de la política, si tengo una relación emocional o tengo una relación afectiva con algún miembro o miembros de mi familia, cómo son mis procesos de pensamiento vinculados a las emociones de esos vínculos y toda una serie de cosas que van a ir de la mano. También allí se incluyó, además de los sesgos cognitivos, patrones y programas, conductas, una serie de elementos con los cuales nosotros nos comunicamos, con los cuales nosotros somos, ¿sí?, y que entre comillas, nos definen parcialmente como seres humanos. ¿Qué patrones, bajo qué patrones estamos funcionando? ¿Bajo qué programaciones? ¿Sí? ¿Cuáles son mis sesgos cognitivos? ¿Qué es un sesgo cognitivo? ¿Cómo es la energía que maneja mi cuerpo biológico? ¿Cómo es el ego? ¿Qué participación tiene el ego en mi forma de ser? ¿Hasta dónde el ego maneja los sesgos cognitivos? ¿Hasta dónde el ego maneja las programaciones y los patrones? Adicionalmente a eso, ¿cómo resueno? ¿Cuál es mi esquema energético? ¿Cómo es mi biología? Porque yo no soy solo mente, yo tengo un cerebro. Yo tengo un cuerpo físico que me permite manifestarme aquí. Entonces, aunado a todo eso, a toda esa búsqueda de la conciencia, esa inquietud por la conciencia, tengo estos elementos. Y realmente sobre estos elementos, la mente, el ego, los sesgos cognitivos, la programación y los patrones y la biología, es que yo voy a construir mi experiencia de la conciencia, pero además de eso, la realidad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cómo es la realidad? Una de las cosas que recuerdo que hablamos es que la realidad es algo consensuado. Es decir, si mañana
comenzamos todos a decir que los cerdos vuelan, llegará un punto en que por consenso eso se va a convertir en una realidad. Ahora lo interesante es que de tanto decirlo comiencen a volar los cerdos. Bien. Luego empezamos a adentrarnos en otro, voy aquí un poco con otro orden, la verdad. Una de las cosas que quise involucrar o que quise incluir cuando hablamos de la mente, y por supuesto el caos o no caos, ¿sí? Una de las cosas que quise involucrar fue una propuesta que se hizo, una investigación que se hizo del cerebro de Boltzmann, un planteamiento, una teoría. Y quise plantearlo porque uno de los aspectos de esta civilización en donde estamos es que hay una mente colectiva. Y esa mente colectiva, ese discurso interno que constantemente estamos escuchando y que llamamos ego, o ese discurso interno que nosotros conocemos por ego, está vinculado a esta mente colectiva. Y es por eso que nosotros como grupo solemos repetir o reincidir patrones, solemos caer en programaciones. Como lo decía Jung, tenemos un bagaje arquetipal de contenidos, de información, de experiencias, para nosotros saber hasta qué punto nosotros estamos siendo genuinos como ser humano, para saber hasta qué punto estamos nosotros siendo lo que realmente somos, tenemos que caer en esta mente colectiva, tenemos que entender cómo funciona, porque literalmente este es el principio de la Matrix o de la matriz. Y cuando hablo de la matriz, hay una serie de ideas, de información por allí, pero la matriz básicamente es este planteamiento de espacio-tiempo en el que estamos, para no adentrarnos en eso. También hablaré de la matriz el año que viene. Haremos ejercicios concretos, trabajaremos con información, experimentando lo que es la matriz, deconstruyendo la matriz, saliéndonos de la matriz y volviendo a entrar, para que observemos cómo son las distintas experiencias de cada cosa. Pero es importante entender que sí que hay una mente que se encarga, un mecanismo general que se encarga de ordenar de alguna manera o resonar una información, y que todos nosotros, los que tenemos mente, los que tenemos ego, los que nos manejamos con un ego, es decir, el ser humano, está vinculado a esa mente, a esa expresión colectiva. Allí hay una serie de cosas que entran entonces en juego, una serie de expresiones como por ejemplo el demiurgo, como por ejemplo los arcontes, los egregores, una serie de seres que no están a simple vista, pero de los cuales tenemos experiencia y que forman parte de nuestra mente colectiva. Esas nociones arquetípicas, ¿sí? Todos esos conceptos que cuando estamos en distintos momentos de nuestra mente, por ejemplo la mente subconsciente tiene muchísimo acceso, si no todo el acceso, a esta mente colectiva, a estas programaciones, a estos patrones. Esto viene a responder por qué cuando yo trato de corregir con programación neurolingüística una programación, un patrón, tengo que hacer tantísimo esfuerzo para poder eliminar esto de mi grupo de conducta, de mi paquete de conducta, de mi paquete de programaciones. Cuando yo trabajo la programación neurolingüística en vigilia, estando en un estado frecuencial cerebral de alfa, por ejemplo, no de alfa, de beta, yo estoy en un rango frecuencial manejando un tipo de información. Pero cuando yo quiero corregir digamos que en mi esquema, en mis conductas, patrones, programas, yo tengo que irme a una instancia frecuencial de mi cerebro, donde yo esté conectada con toda esta gran mente colectiva, con toda esta información, estos arquetipos y todas estas nociones, que no es precisamente el estado de vigilia, no es cuando estoy despierto que voy a poder trabajar la programación, no es cuando estoy despierta o despierto que voy a poder eliminar un patrón o un programa.
Yo tengo que irme a otra frecuencia cerebral, donde estoy literalmente conectada o conectado con esta mente colectiva. El demiurgo, esta noción, viene a contestar este planteamiento del cerebro de Boltzmann, viene, ¿sí?, a responder muchísimo a una serie de cosas que forman parte de nuestra fenomenología cotidiana. Por eso se incluyó en la sesión de los enlaces. Ahondando con esto, o mejor dicho, continuando esta noción de demiurgo, comenzamos a revisar en profundidad quién es este personaje, qué cosas abarca este personaje, cuáles son los rasgos de este personaje. Yo me atrevería a decir que en la gran mayoría, los que estamos atentos, no voy a decir despiertos, pero los que estamos atentos, sí que verdaderamente hemos tenido experiencias demiúrgicas, es decir, experiencias con esta mente colectiva, con este dispositivo colectivo. Como ven allí, hay algunas láminas que tomé de la presentación de ese momento. Hay algunas imágenes que son por algunos bastante conocidos. Hay una lámina que prácticamente lo que hace es recordarnos el esquema jerárquico de desarrollo de esta civilización. Y para muchos, ese esquema jerárquico de la civilización es un esquema social, es un esquema humano, es un esquema político, religioso, pero en nada toca o para nada refleja la presencia de un ser como este. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esta estratificación, esta forma de organización social, está absolutamente diseñada por una mente, ¿sí?, por esa mente, que la mente, dicho sea de paso, no es la fuente original, no es la chispa divina, no es la verdadera noción de Dios. Este personaje, este ser, este ente, ¿sí?, esta gran mente, o la mente universal, es realmente un artífice de lo que ya existe, no es creador. Y bueno, esa es una de las cosas, ese es uno de los rasgos característicos que quería en ese momento dejar planteado, porque tenemos una grave confusión o nos han sembrado una tremenda confusión con respecto a lo que es la chispa divina, con respecto a lo que es Dios, lo que es el demiurgo, lo que es la mente. Bueno, esa es una información que la trabajaremos el próximo año con mucha delicadeza, porque es una información que se tiene que manejar con mucho cuidado. Sin embargo, está la posibilidad de trabajarlo en los enlaces, ¿sí?, en las sesiones de los lunes. Bien, como les digo, voy un poco en un orden distinto. Una de las cosas que nosotros desde un comienzo venimos hablando, venimos mencionando, es la palabra soberanía. ¿Qué es la soberanía para nosotros? ¿Qué sentido tiene la soberanía? ¿Qué implica ser soberano? ¿Qué sentido tiene? Empezando por ahí, ¿por qué yo tengo que pensar en soberanía? Si de entrada estoy en un planeta, si de entrada estoy en una civilización, si de entrada estoy o estamos solos, entre comillas, en el universo. No hay otras especies, no hay nadie más caminando entre nosotros sino nosotros. Esta realidad que nosotros conocemos, entre comillas, la hemos construido nosotros. ¿Cómo es o por qué es que yo vengo a pensar en soberanía? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Entonces, precisamente haciendo una revisión de todos estos elementos, al ir haciendo una revisión de todos estos elementos, comenzamos a descubrir cosas que a mí me gusta mucho señalar, como por ejemplo los fallos de la Matrix, los errores que tiene la Matrix. Hay un grupo de nosotros que constantemente trabaja, perennemente trabaja, para resonar la información de estos fallos, para que cada vez más podamos ir entendiendo que existe una Matrix, que existe una mente de Demiurgo, que hay toda una organización, que hay todo un diseño, un planteamiento de esto en donde estamos,
y que cada vez menos resuena con lo que somos nosotros. Entonces, ¿de qué va la soberanía? Por supuesto, ahí en ese momento hablé de las leyes de la Matrix o de la matriz, ¿sí? También hablé de lo que era el libre albedrío, de si en realidad existe o no existe, de quienes avalan o quienes apoyan la idea del libre albedrío y quienes son detractores de la idea del libre albedrío o simplemente la descartan. Asimismo, ya veníamos hablando de la energía. Esto realmente es información de un taller, no propiamente de los enlaces. Sin embargo, lo quise incluir porque verdaderamente estamos tan bombardeados por tantísima información, por tantísimas cosas, todas a la vez. Y además de eso, pretendemos identificar lo que es la conciencia y resonar aquí en donde estamos con la conciencia, que uno de los propósitos fundamentales de vivir en conciencia aquí es precisamente la soberanía. Cuando yo analizo el diseño del ser humano, cuando yo analizo las características del ser humano, cuando analizo mi propia experiencia como ser humano, una de las cosas que es inherente a nosotros es precisamente rescatar esta soberanía. Es algo que siento, es algo que sentimos. Cada uno de nosotros busca, anhela, añora precisamente el sentirse soberanos. Por eso es que muchos de nosotros hablamos de la conciencia. Por eso es que es un boom la conciencia. Sin embargo, el sistema, como es un sistema que está diseñado para sobrevivir, sabe muy bien cómo torcer, cómo cambiar, cómo tergiversar cualquier cosa que empiece a resonar en nosotros como verdadero. Entonces, dentro de las leyes de la Matrix, pues por supuesto, hay leyes físicas, hay leyes kármicas o karmáticas, kármicas, hay leyes energéticas, está planteada la fragmentación, como también la multidimensionalidad, hay leyes de la organización social, han habido acciones directas sobre la población, hay acciones directas constantes sobre la población, permanentemente sobre la población, que lo que hacen es revalidar o revigenciar o volver a aplicar o mantener, mejor dicho, estas leyes. Sobre esto, sí que quiero trabajar el año que viene, sí quiero hablar de las leyes, ¿sí? Porque una de las cosas que no abordamos este año y que fue solicitado y que estaba en agenda era aprender a blindarnos contra las circunstancias, las situaciones, las personas, los seres, ¿sí?, energéticos que sean adversos. Ese blindaje o digamos que esa funcionalidad de nuestro esquema energético, que es el blindaje, además de que tiene una alta potencia y existe como mecanismo, no solo de defensa, sino es un mecanismo natural de nuestro esquema energético, tiene grados de implementación. Yo puedo blindarme en un porcentaje, puedo blindar a ciertos miembros, por ejemplo, de mi familia genética, puedo blindar ciertos entornos naturales, ¿sí? Y puedo hacer una serie de cosas con el blindaje. Pero para establecer el blindaje, yo tengo que entender cuál es la legislación que normaliza, que se aplica en este sitio donde estamos, que nosotros pensamos que es el planeta. Hay unas normas, ¿sí?, sociales, hay unas normas jurídicas de la legalidad, de las leyes de la civilización que conozco. Pero por encima de esas leyes hay unas leyes que no solo me afectan a mí, sino que afectan a todos los demás otros seres que resuenan con este diseño de planeta, con esta propuesta planetaria. Y para implementar el blindaje, una de las cosas que yo debo conocer es esa legislación. Porque cuando yo me siento atacado o atacado, automáticamente ejerzo mi soberanía y declaro mi independencia de ese ataque, declaro mi potencia por encima de ese ataque, declaro mi capacidad de desarticular ese ataque energético, porque cuando yo hago eso, en efecto, eso ocurre
y ejerce un efecto casi sobrenatural. ¿Cómo es posible que yo, sin tener, entre comillas, mucho poder, yo logre levantar un blindaje, yo logre coaccionar sobre algún ataque energético, por ejemplo? ¿Cómo es posible que yo pueda siquiera blindarme ante entidades y elementos que aparentemente tienen mucha más potencia que yo? Bueno, hay una serie de leyes, hay una serie de puntos, ¿sí?, que cuando se conocen y se ejercen adecuadamente, eh, simplemente coacciona, desestima, desactiva cualquier tipo de ataque a cualquier nivel. A ese conocimiento sobre esas leyes hay unos grupos a los que le tienen muchísimo miedo, porque nosotros, como seres de esta materialidad, como seres humanos en esta materialidad, tenemos una enorme potencia, solo que nosotros la desconocemos, bueno, porque el sistema se ha encargado de plantear otro escenario. Sin embargo, eso, yo literalmente estoy en este momento asegurando que vamos a trabajar esas leyes y vamos a trabajar, por supuesto, los blindajes. Sin embargo, yo no puedo blindar lo que no conozco, ¿cierto? Bien, en esa presentación también, por supuesto, se habló del libre albedrío. Quienes plantean la posibilidad de libre albedrío, quienes no. Hay una serie de trabajos muy interesantes, incluso de físicos, ¿sí?, que hablan sobre el libre albedrío, que hablan de la causalidad, ¿sí?, y de una serie de cosas que vale la pena revisar. Eso está en la presentación original. Esa presentación se distribuyó exclusivamente para el taller. Sin embargo, en esta presentación están algunas de las láminas que se utilizaron y bueno, la información está allí. Ahora, el verdadero poder, rápidamente, de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Mi verdadero poder. ¿Y cómo puedo yo ejercer la soberanía? O mejor dicho, ¿qué elementos forman parte de este poder, de esta soberanía? Porque es poder. Y cuando hablo de poder, no hablo del poder del ego, desde el ego, sino hablo de potencia. Estoy hablando de potencia física. Hay un núcleo o un elemento increado o no creado, que es esa chispa divina, que forma parte de nosotros, que nosotros tenemos, es inherente a nosotros, ¿sí?, al diseño humano. Esto es la fuente. Adicionalmente a eso hay un cuerpo físico. Ese es el próximo elemento que va a formar parte de esta manifestación. Luego está el cuerpo energético, que el cuerpo energético no es exclusivamente los chakras, como dirían los hinduistas, no son exclusivamente los nodos, es que es todo lo que está dentro de mi cuerpo físico. Y cuando hablo del cuerpo físico, si a chakras vamos, las células, por ejemplo, son el chakra más pequeño que podamos tener. Para los que les gusta el término hinduista, nosotros nos manejamos con el término de nodos, porque responde la definición de nodos que viene de la informática. La informática no viene de ningún otro lado sino de nosotros, ¿vale? Solo que nosotros hacemos una bioinformática. Los algoritmos con los que funcionan los sistemas informáticos no son otra cosa que un diseño de los bioalgoritmos a los cuales dentro de los cuales nosotros constantemente nos manejamos como seres biológicos. Otro elemento de esta soberanía nuestra está precisamente el cuerpo mental, ¿sí? Adicionalmente a eso, lo que hace que todo eso sea una unidad es la conciencia. Entonces, el núcleo, donde reside la fuente, la energía, la biología, el subconsciente, el consciente, el supraconsciente, y lo que engloba todo eso, que es la conciencia, esos son los elementos de mi soberanía. Ese es mi verdadero poder. Resonar conociendo este verdadero poder. Ahora, cosas que no resuenan con este esquema de poder, con este esquema soberano, son, por ejemplo, las emociones, ¿sí? Las emociones, hablo de las emociones, no los sentimientos. También hablamos de eso en su momento y por ahí está incluido en esta presentación. Y ahí hay que mirar con lupa el tema de las emociones, que también lo hablamos en uno de los ciclos. Ahora, ¿de qué me sirve mi verdadero poder? Recuperar mi soberanía es lo primero. El propósito de estar consciente aquí, en este planeta, como ser humano, dentro de este sistema, que es alienante y es alienígena, es precisamente ejercer la soberanía.
no vivir en conciencia. El propósito de estar aquí en conciencia es recuperar mi soberanía. Hagamos una revisión rápidamente a la memoria y reflexionemos un poco cuántas veces hemos visto escrita la palabra soberanía. ¿Cuánta gente habla de soberanía? Muy poca gente. Son muy pocos los gurús, los mentores, los coaches, estas personas sabias que hablan en todas las ramas terapéuticas, en todos los abordajes holísticos del ser. Son muy pocos los que hablan de soberanía. Todos hablan de conciencia. ¿Qué sentido tiene ser consciente si yo no ejerzo mi soberanía? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque yo soy un individuo de esta especie humana. Tengo una biología, estoy dentro de esta materia, estoy resonando con mis esquemas energéticos, con toda mi energía. Además de eso, estoy embutida dentro de un sistema de civilización. La civilización la vamos a dejar aparte, pero estamos dentro de esta civilización. No estamos en Gaia, no estamos en la quinta, en la séptima, en la octava dimensión, estamos aquí. Si la conciencia es el elemento integrador, porque además la conciencia es perfecta y lo perfecto integra, evoluciona, integra para evolucionar. Si esto es así, si esto fuese así, la conciencia va a venir a integrar todos los elementos, pero ¿cuál es el sentido de ser consciente? ¿Para qué quiero yo ser consciente? ¿Para ejercer qué? Bueno, la respuesta a eso es ejercer mi soberanía, mi identidad como ser consciente, humano. Yo puedo ser un ser consciente y no ser humano. Yo puedo estar en otra biología que no es la humana, por ejemplo. Eso pudiera ser así, ¿no es cierto? Cualquier escenario se puede presentar. Pero muy en el fuero interno de cada uno de nosotros, todo lo que reconocemos muy en un fuero interno muy profundo, lo que reconocemos sí que sí, es el hecho de poder ser soberanos. Resonar con la realidad, con lo que yo siento que es la verdad. Bien, desarticular al demiurgo es lo siguiente. Al ejercer la soberanía automáticamente se desarticula no solo el demiurgo, sino la matriz. Elevar todas mis frecuencias de manifestación para mí y para la línea de existencia en la que estoy. Transmitir esa información a los demás, afectar la materia, restaurar el orden en la materia, recuperar el control sobre toda energía generada, implementar la unidad de todas mis manifestaciones, todos mis yo, por ejemplo. Si yo en realidad soy un ser multidimensional y estoy manifestándome en distintas líneas de existencia, porque es mi capacidad, porque puedo estar en distintas líneas de existencia a la vez, en paralelo, lo único que me va a permitir a mí unificar todo eso, nuevamente, es mi poder, el verdadero poder, que es ejercer la soberanía. Deshacerme de programaciones, de miedo, de traumas, sí, claro. Todo eso es parte de del propósito, de los alcances de ejercer el verdadero poder. Ahora, ¿qué me quita a mí el verdadero poder? Prácticas espirituales que me alienan, tercer ojo, glándula pineal, por ahí está puesto en las láminas. Seguir la cientología, el budismo, catolicismo, cristianismo, cualquier religión del sistema, cualquier propuesta del sistema. El tema de la ascensión se lo comentaba en estos días al grupo Aníbal particularmente. Nosotros no vamos a ascender a ninguna parte. La nueva era vino, introdujo ese concepto y a la final ahí se quedó. Nosotros no ascendemos a ningún lugar, no hay arriba y abajo. Eso es aquí en este diseño de este sitio, este entorno gráfico en el que estamos, que pareciera que hay una arriba y una abajo. Nosotros lo que hacemos es acelerar la frecuencia. Entonces, no hay ascensión, pero sí aceleración, sí hay aceleramiento físico. Estoy hablando nuevamente de la física, de la materia. Bien. La idea de semillas estelares también está allí, eso viene con la nueva era, la llama violeta, metafísica, la ascensión de Gaia, las misiones, todos estos seres que vienen de alguna parte del universo y que pretenden salvarnos. Aquí nadie nos va a salvar porque legalmente aquí nadie está secuestrado ni está siendo esclavizado fuera de su propia voluntad.
les prometo que vamos a trabajar ese tema de la ley, de las leyes, la legislación de la Matrix. ¿Vale? Eso tiene mucho que ver con exopolítica, sí. También trabajaremos en exopolítica. Yo pretendo compartir de la manera más ordenada y más responsable la mayor cantidad de información que les permita acceso a los últimos eventos, hacia dónde vamos como civilización, qué es lo que plantea el sistema, qué es lo que plantean algunos grupos que estamos trabajando por la conciencia, y bueno, para que cada quien pueda formarse una idea y pueda sumarse o no a las cosas que se están dando. Ese tema de salvar a los otros, el cambio evolutivo, otra vez la ascensión, todas estas cosas, la gran fraternidad universal, los gnósticos, todas estas expresiones, la conexión del ADN, ¿sí? Y una serie de cosas que lo que hacen nuevamente es alienarme, distraerme de lo que es la soberanía. Bien, vamos a continuar. Por supuesto, en algún punto llegamos a trabajar las emociones, ¿sí? Gracias por notificar. Las emociones tienen una particularidad y es que nosotros convivimos con ellas, y la particularidad de las emociones es que están ligadas a la biología. Las emociones están ligadas a la biología, y una de las emociones que mejor conocemos es el miedo. Hay toda una gama de investigaciones en psicología, como por ejemplo está citado ahí el trabajo de Paul Broca, y una serie de planteamientos que abordan, estudian, ¿sí?, las emociones. ¿Qué elementos forman parte de, lo voy a ampliar un poquito? Por ejemplo, dentro de la biología, las emociones van a estar directamente vinculadas a elementos fisiológicos: el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el fórnix, los cuerpos mamilares, el bulbo olfatorio. Por eso es que a veces los olores nos suscitan emociones. Cuando uno está de repente en su día a día y siente un olor de la infancia, eso lo retrotrae a uno a la infancia. Por supuesto, la corteza prefrontal, orbitofrontal. La biología está alojada, fíjense que aquí, a ver si lo puedo ampliar, hay diferencias entre emociones y sentimientos, ¿sí? Los sentimientos son una expresión mucho más compleja de las emociones, vienen basadas en las emociones, pero las emociones tienen la característica de que se trabajan, o mejor dicho, repercuten, están absolutamente vinculadas con la biología. Por ejemplo, si yo siento en algún punto amenaza porque tengo miedo o porque percibo algún elemento, mi subconsciente dispara la señal de que hay algo en mi entorno que es una amenaza inminente para mí. Hay toda una serie de factores, hay una bioquímica del miedo que se activa, y por supuesto esa bioquímica del miedo trabaja con una serie de elementos fisiológicos y dispara, ¿sí?, la adrenalina, dispara taquicardia, dispara una serie de reacciones fisiológicas y que van a estar siendo estimuladas por una emoción, particularmente la del miedo. En contraposición, las emociones, por ejemplo, son transitorias y tienen una intensidad mayor en contraposición al sentimiento, por ejemplo. Los sentimientos suelen ser de larga duración, más complejos, menos intensos. Por ejemplo, las emociones aparecen rápido y provienen del inconsciente, están vinculadas a todo lo que pasa en el inconsciente. Por eso es nuevamente que cuando hacemos programas, por ejemplo, hacemos una reprogramación, tenemos que irnos a las emociones, tenemos que irnos al subconsciente, tenemos que irnos a los elementos que están vinculados con nuestra fisiología y nuestra biología. No hay manera de que yo reprograme algo en mi existencia, en mi día a día, si yo no trabajo esos elementos fisiológicos, emocionales, con los cuales, los subconscientes, con los cuales estoy trabajando en estos patrones, estos programas, estas conductas. Las emociones se tocaron en su momento, o se trabajaron, porque en efecto forman parte de esos programas
de esos sesgos cognitivos y de esos elementos que están dentro de la mente y que trabajan con la mente, ¿vale? Y que trabajan con la mente en mi percepción, en mi co-creación de la realidad. ¿Por qué se trabajó la realidad? Porque nosotros energéticamente manifestamos. Nosotros, una vez que nosotros nos identificamos con algo y enfocamos nuestra atención en ese algo, nosotros estamos dando la instrucción energética para que eso se manifieste en mi día a día, en mi realidad. Cuando yo veo, por ejemplo, un conflicto bélico como los que están habiendo en estos días, y yo me vinculo a esos conflictos bélicos con la emoción de la ira o la tristeza o el miedo, yo estoy literalmente generando una energía y esa energía tiene unas frecuencias y todo mi cuerpo comienza a resonar en esas frecuencias y yo comienzo a participar de ese conflicto bélico, aportando mi grano de arena con mi energía. Entonces, esto va a afectar la co-creación, esto va a afectar la manifestación material, esto va a afectar la forma en la que yo observo y planteo la realidad, porque yo planteo la realidad, yo me sumo a otros seres humanos que están co-creando un evento o una realidad, un aspecto de la realidad. Y para trabajar la co-creación, para trabajar la manifestación material adecuadamente, yo tengo que observar todos los elementos que van a incidir en esa realidad. ¿Vale? Y uno de esos elementos fundamentales, fuertes, son las emociones, son las programaciones, son los sesgos cognitivos. Otra vez, la mente y la fisiología. Bien. Por eso fue que se incluyó la emoción o las emociones. Todas estas cosas que hemos ido hablando a la final vienen a decantarse en un elemento fundamental o en un rasgo fundamental de cada ser cuando es un ser consciente, de cada ser humano cuando se vuelve un ser consciente. Y es la coherencia energética. Nosotros hablamos de esto porque cuando nosotros pensamos en coherencia, de hecho, todas estas láminas suelen tener siempre una definición, déjenme ver si la puedo acercar, y precisamente la coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre más cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Es decir, la coherencia, hay una coherencia energética que nosotros como seres energéticos, seres humanos y seres conscientes podemos resonar constantemente. Para eso yo tengo que revisar qué cosas me pueden hacer incoherente a nivel energético, qué cosas forman parte de mi coherencia. Y bueno, eso fue la presentación en ese momento. En esa oportunidad hablamos del esquema energético nodal humano, de por qué generamos tantísima energía, desde dónde generamos energía. Nosotros no generamos energía exclusivamente porque estemos contentos o tristes. Es que también hay una fisiología energética. Hay toda una estructura física, material, que es parte de esta biología, o mejor dicho, hace esta biología, y que nosotros cuando ejercemos la soberanía, por ejemplo, activamos esa potencia, la multiplicamos, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí se menciona a la reconexión, a la identificación y reconexión de nodos. ¿Por qué? Porque nosotros, en efecto, para poder potenciar nuestra energía, para poder entender cómo funcionamos, para poder saber cómo co-creamos, cómo existimos, cómo alimentamos esta línea de existencia, cómo es que en efecto resonamos como seres conscientes, tenemos que entender la energía que manejamos. Y para eso hay que entender el cuerpo en el que estamos. Y para eso hay que entender qué cosas quitan energía y qué cosas dan energía. Qué cosas son parte de nuestra energía y qué cosas no. Por supuesto, aquí está mencionado cómo es el mecanismo, brevemente, cómo es el mecanismo del esquema nodal, cómo funciona un nodo, cómo es que desde los distintos niveles de intercambio energético, biológico y físico, a través de microestructuras hasta macroestructuras, hasta sistemas completos, la energía es aportada por cada uno de los nodos e interactúa con la fisiología. Y cómo es esto parte de nuestra naturaleza, cómo en efecto sí que manejamos muchísima energía y cómo potenciamos esta energía o la bloqueamos. ¿Bien? Estas interacciones nodales, por supuesto, son complejas y hay que saber manejarlas, o sea, hay que saber entenderlas, identificarlas primero para después darles potencia. Si están bloqueadas, desbloquearlas. Si están con poca potencia, darle la potencia adecuada. Este manejo del esquema nodal
o del esquema energético del cuerpo humano me va a permitir a mí resonar con todos los elementos físicos con los cuales yo me estoy manifestando en esta materia. Pero para eso yo tengo que entenderlo y tengo que entenderlo desde un punto válido. El ego no me permite a mí entender el esquema energético, pero sí mi capacidad de razonamiento, por ejemplo. Entonces hay una serie de herramientas con las cuales yo me voy a acercar a este esquema energético, lo voy a entender y lo voy a poner a trabajar a mi favor. ¿Para qué? Para ser un ser consciente. ¿Para qué? Para ejercer mi soberanía. Aquí hay un esquema breve, una gráfica o una lámina que habla de la relación o la correlación de un nodo con su aspecto fisiológico. El nodo es un centro que condensa, que gestiona, que administra energía. ¿Y de dónde sale esta energía? Pues ahí está explicado cómo cada elemento fisiológico genera energía y cómo nosotros cada vez que entendemos y nos involucramos con nuestro propio esquema energético, le vamos dando potencia. Bien, cada uno de los nodos obviamente está absolutamente vinculado con los aspectos fisiológicos vitales del cuerpo. Hay un nodo que está relacionado con nuestro sistema endocrino, por ejemplo. Hay otro nodo que está relacionado frecuencialmente, trabaja con las frecuencias del sistema circulatorio y del corazón, que es el nodo cardíaco. No es que el nodo cardíaco está en el corazón, es que resuena con las frecuencias cardíacas y todo lo que el corazón genera. Vale decir que nosotros, nuestro cerebro, o mejor dicho, en nuestro cerebro no es que está el pensamiento se genera en las neuronas que están en otros lugares fuera del cerebro. Eso también está estudiado, está absolutamente medido incluso. Y es interesante cómo uno de los centros generadores de este chispazo, que digamos que da el impulso al pensamiento, está en el corazón. Bien, además de los nodos, por supuesto, y del esquema energético, ¿sí? Este esquema energético funciona coherentemente. Y yo, cuando lo identifico, cuando lo entiendo y cuando trabajo con mi esquema energético, entonces yo estoy siendo coherente energéticamente hablando. No estoy bloqueando mi sistema energético, estoy trabajando conscientemente, entendiendo cómo funciona mi esquema energético y estoy trabajando y aplicándolo en mi manifestación diaria. Pero no solo para mí, sino para la especie. Estoy ejerciendo a través de la coherencia energética, a través de identificar y resonar en mis nodos o en mi esquema energético, mi soberanía. Bien, bueno, esto ya voy a volver un momento sobre la coherencia energética porque quiero nuevamente puntualizar algunas cosas antes de concluir. Vamos a hacer una muy, muy, muy breve experiencia, muy pequeña, muy sencilla. A lo largo de todo este año, nosotros hemos querido trabajar distintas cosas que parecían no aisladas, pero sí autónomas en su significado y en su peso, con un valor no relativo sino absoluto prácticamente. Estos elementos que parecieran tomados con una pinza, ¿sí? Y colocados todos juntos, todos articulan la existencia y esta realidad en donde estamos, ¿sí? Ahora, luego de analizar cada cosa por separado, luego de analizar cada cosa en conjunto, a la final, todo esto tiene que llevarnos a entender de qué va la soberanía. ¿Qué sentido tiene ejercer la soberanía? ¿Por qué yo puedo llamarme un ser soberano? ¿Qué sentido tiene ejercer mi poder? ¿Qué sentido tiene entender que cada una de mis células resuena con mi conciencia? ¿Qué sentido tiene entender que no hay un esquema de reencarnación, que la rueda de samsara lo que hace es ratificar nuevamente una propuesta religiosa que no va a responder a mis necesidades reales? ¿Qué sentido tiene que yo
tome la religión, donde he dejado tantísima energía personal y vital a lo largo de mi desarrollo como ser humano, y que yo tome ese elemento de mi identidad y lo desarticule. ¿Qué sentido tiene para mí desnudarme de todos esos elementos que aparentemente formaban parte o parece que formasen parte de mi identidad? ¿Qué sentido tiene que yo haga el pesado trabajo de revisar cuáles son mis programas, cuáles son mis conductas, cuáles son mis patrones? ¿Cuál es el propósito de revisar qué hay en mi subconsciente, de meditar, de cambiar de frecuencia, de aprender a cambiar de frecuencia, de aprender a trabajar mis distintos elementos mentales? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Qué sentido tiene pensar siquiera que yo pueda ser soberano, que yo pueda ejercer el libre albedrío o no? Además, ¿quién juega con mi libre albedrío? ¿Quién determina si yo soy libre o no? ¿Cómo es mi identidad aquí? Una de las cosas que en reiteradas ocasiones menciono es que cometemos el gravísimo error, el error básico de tratar de acceder a la conciencia sin entender que estamos accediendo a la conciencia desde una identidad sistémica. Es decir, nosotros estamos aquí en este sistema y es este sistema el que aparentemente dicta los rasgos de mi identidad. Bueno, aparentemente no, lo ha intentado hacer desde que nacemos aquí. Yo no puedo pensar en la conciencia desde esta identidad. Si lo analizamos, todas las propuestas holísticas buscan intentar conciliar las propuestas del sistema, el dinero, la pareja, el trabajo, todas las propuestas, todos los rasgos del sistema, todo lo que conocemos por sistema. A ver si puedo ampliarle un momento algo aquí. Si yo analizo el desarrollo del sistema en donde estoy, la estructura de la civilización en donde estoy, sin que esté en esta forma geométrica. Si yo lo analizo y observo y analizo de una manera objetiva, sin sesgos cognitivos que no me permiten entender la realidad como es, sino que me la desvirtúan o la tergiversan para mí. Si yo analizo nuevamente la civilización y mi identidad dentro de esta civilización, mi identidad literalmente la está dictando este sistema. Y cuando yo busco implementar la conciencia, cuando yo busco ser un ser consciente, medito, voy a todos los lugares, hago retiros, hago ayunos, sigo a un maestro, sigo a otro. Cuando yo trato de acceder a la conciencia, lo estoy intentando siempre desde la identidad sistémica, desde lo que soy, desde quién soy, desde cómo soy, desde quiénes me criaron, de con qué me criaron, de cuáles eran las ideologías, cuál era la política, cuál era la economía en mi hogar, cuáles son las nociones, cómo es el constructo emocional, cómo son los vínculos familiares, genéticos. Bueno, los genéticos son biológicos, pero están altamente incididos y manipulados por el sistema, pero eso es otro tema. Cuando yo intento buscar a la conciencia, cuando quiero ser consciente, estoy haciéndolo o busco hacerlo desde la identidad del sistema. Y para el sistema yo soy la base de la figura geométrica que estamos viendo ahí. Yo no soy ninguna de las otras cosas. Yo soy la base. Y la base tiene unas características bien puntuales. Entonces es un error conceptual de inicio, de entrada, intentar buscar ser consciente si lo estoy haciendo a través de mi identidad como miembro de este sistema. Entonces, para yo acceder a la conciencia, yo tengo que analizar mi identidad dentro del sistema
observar qué cosas del sistema aparentemente me definen y empezar a desarticular, porque a lo que yo voy quitando todas esas piezas del Lego, del sistema, es que comienzo a ubicar qué cosas son esencia de mi ser y no una identidad creada por el sistema. El sistema va a querer decirme cómo pensar, cómo sentir, cómo procrear, cómo trabajar, cómo dormir, cómo comer, con quiénes dormir, con quiénes comer, con quiénes trabajar. El sistema me va a proponer la edad en la que muero, la edad en la que nacemos. El sistema me va a proponer una serie de cosas. Yo lo dije hace poco. El sistema lo único que promueve es la extracción de energía en todas sus facetas y todas sus posibilidades. Todo en el sistema, cuando lo comenzamos a mirar a calzón quitado, como decimos nosotros, y lo empezamos a mirar con los lentes adecuados, con las gafas adecuadas, comenzamos a observar que las propuestas del sistema lo único que hacen es alienarnos y extraer energía. Que para eso también hay una explicación. De hecho, como lo mencioné hace un momentito, voy a hablar más de exopolítica, voy a hablar más de otras especies, voy a hablar más de otras cosas que están pasando y de la legislación de la Matrix, no la legislación del sistema legal humano, que también lo hay que analizar, ¿vale? Una cosa no es excluyente de la otra, en absoluto, al contrario, son vinculantes, hablando en términos legales. Entonces, la soberanía va de que yo tome todo lo que está en mi existencia y comience con una lupa a meter, hurgar, sin sesgos cognitivos, sin programaciones, sin estar influenciado, sino con un genuino impulso interno, personal e íntimo de conciliarme con la verdad, con lo que es la realidad. Para eso hay que ser valiente, para eso hay que ser aguerrido, para eso hay que ser persistente. Para eso lo que hay que hacer es, hay que resonar, ¿sí?, con la inteligencia. La conciencia es inteligencia, dicho sea de paso. Y la conciencia no es algo que está lejano o que es imposible de encontrar. Es imposible que yo resuene como ser consciente estando aquí en el sistema. No. De hecho, la propuesta es que resonemos como conciencia estando en el sistema. Aquí. Es la única manera de desactivar todo esto, de desarticular todo esto. Pero ese es otro tema. En algún punto hablé de la granja humana. La bibliografía está, la información está. Nosotros tenemos una forma de hacerles llegar esa información. Pero eso lo vamos a plantear ya el año que viene va a estar más al acceso. Sin embargo, nuevamente, el asunto de todo esto, el asunto de nosotros ser conscientes, de entender cómo es la biología, de saber que hay un demiurgo, de cómo funciona, de qué es lo que hace, ¿sí? Qué es lo que me plantea el sistema a la final. La propuesta de todo esto es ejercer la soberanía. No tiene ningún sentido que yo sea un ser consciente si yo no ejerzo mi soberanía. Es decir, yo soy un ser consciente porque vengo a potenciar a la biología y entonces. No, hay un propósito ulterior, hay un propósito fundamental y es ejercer la soberanía. Eso tiene unas repercusiones a nivel de evolución de especie, en las cuales cosas que son ya un poco más profundas. Bueno, si existe la demanda, lo hablamos. Si hay el quórum para eso, lo hablamos, ¿sí? Sin embargo, hay cosas mucho más básicas que hay que abordar primero. Entonces, bien, no quiero extenderme mucho más. La idea de la presentación de hoy era, en efecto, recordar un poco el trayecto que se ha hecho. Se han hecho otras cosas, no están todas incluidas aquí nuevamente.
Cada vez que se ha hecho una presentación, la información gráfica, si había información gráfica, se ha compartido en el grupo. Esa información está, es la ventaja de Telegram. La idea de esto es que revisemos el material, si sentimos alguna inquietud, que lo planteemos abiertamente a través del chat. Para eso existe el chat. No es, nunca es tarde para cuando la dicha llega. No es, ninguna pregunta es absurda, ni tonta, ni inconsistente. La idea es precisamente atreverse a razonar. Ahora, antes de concluir, siempre hacemos una práctica, probablemente hagamos una pequeña sesión de respiración muy, muy pequeña. Antes de concluir, el lunes que viene hablaré de algunas cosas. Nosotros nos vamos a reunir el lunes que viene y después hay un tercer lunes, que es el lunes de cierre. Ahí está planteada una canalización que es siempre agradable como experiencia, porque este año que vienen varias cosas y es importante que al menos nosotros seamos responsables y compartamos alguna información, ¿vale? Todo esto que nosotros estamos hablando lo estamos haciendo desde Telos, que es una plataforma que es un espacio de divulgación y de trabajo frecuencial para que tengamos acceso a una información que nos va a ir permitiendo, en la medida en la que lo implementemos, acceder a esa experiencia de la conciencia, esa experiencia de una mente sana, balanceada y que resuena, ¿sí?, con nuestro ser consciente. Resonar desde nuestra biología, desde nuestro ser humano, ¿sí?, consciente en esta especie, incluso dentro de este sistema que a la final se termina desarticulando, porque ese es el efecto. Cada vez que somos cada vez más conscientes, pues el efecto es precisamente la desarticulación de esto en donde estamos. ¿Por qué hacemos este trabajo? Porque está Telos, porque surgió Telos. Y eso es importante como cierre decirlo. Telos aparece para retransmitir, como muchos otros grupos que están exactamente trabajando, no de la misma manera, pero sí con un mismo propósito, la identidad humana como un ser consciente y un ser soberano. ¿A fines de qué? Bueno, porque como ya lo iré diciendo antes de que cerremos totalmente las sesiones de los lunes, vienen una serie de cosas cada vez más exigentes, cada vez más impactantes, cada vez más alienantes. Y si nosotros compartimos los recursos que son válidos para poder recodificar esa realidad, pues es probable que las personas que tengan a bien implementar todos estos recursos logren salir adelante. Esto es una especie de amenaza, es una advertencia. No, esta es la realidad. Esta realidad en la que estamos está literalmente apostando por desarticular a las personas que simplemente no tienen los recursos, a los seres humanos que no tienen los recursos para ir afrontando todo lo que se vaya a ir presentando. Ya hemos vivido una serie de situaciones en las que no voy a decir los nombres para evitar tanta edición. Hemos vivido una serie de circunstancias que se han ido encargando de ir eliminando a los sujetos que no estén a la altura del reto. Esa racía va a seguir continuando y solo van a estar o permanecer o prevalecer los seres que energéticamente tengan los recursos para estar en esta manifestación de la realidad, en esta manifestación material. Y bueno, dicho eso, recordarles que nosotros como seres humanos tenemos acceso a la conciencia, tenemos acceso a nuestro poder, tenemos acceso a un esquema nodal, a un esquema energético, si no lo queremos llamar nodal, esquema energético. Tenemos derecho sobre este espacio físico en el que estamos. Somos los que llevamos la voz cantante de lo que ocurre en la materia en este lugar en donde estamos. No así ninguna otra especie, no así ningún otro organismo, no así ningunos otros organismos ni ninguna otra civilización. Los que realmente tenemos la potestad para ejercer la soberanía como seres conscientes biológicos en esta materia, somos nosotros los seres humanos, en este grado de hibridación, en este colectivo que conocemos como humanidad. Y eso es absolutamente determinante,
¿sí? Nosotros pocas veces lo logramos entender, pero en efecto los únicos que tenemos poder, ¿sí? Y predominio sobre esta manifestación material, esto que conocemos como proyecto planetario, es esta versión de ser humano. Con lo cual, los únicos verdaderamente con potencia para ser soberanos y para ejercer soberanía energética y conciencial en este planeta somos nosotros. Hablaremos de eso, hablaremos de la legislación, hablaremos de una serie de cosas que, bueno, que van a seguir dándonos más herramientas para seguir desenvolviéndonos en esta matrix y en este sistema y en esta especie, en este diseño de ser. Y bueno, voy a apagar la cámara, vamos a hacer una pequeña, breve sesión de respiración para cerrar. Bien, vamos a comenzar cerrando los ojos. Nos ponemos cómodos. Vamos a prestar atención a la respiración. Vamos a inhalar lentamente. Retenemos el aire. Exhalamos lentamente. Retenemos el aire. Tomo la decisión de cuándo volver a inhalar. Y durante la inhalación voy a prestar atención con mis ojos cerrados, pero mis sentidos abiertos a todo lo que ocurre a mi alrededor. La respiración es el verdadero intercambio físico y energético de un medio interno como es mi cuerpo, mi biología, mi energía, mi enfoque, y un medio externo como lo es la materia que me circunda. Entonces, cuando yo inhalo, mi atención va a ir sobre el medio externo. Escucho los ruidos mientras inhalo, percibo los olores, la temperatura, percibo la energía que está rodeándome cuando inhalo. Una vez que el aire y mi atención han captado todo lo que está alrededor, vuelvo mi atención y mi enfoque hacia adentro. Por eso retengo el aire en la respiración. Por eso retenemos el aire en la respiración. Una vez la inhalación se ha hecho, presto atención mientras seguimos respirando. Presto atención a mi medio interno. ¿Cómo están mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi discurso interno, mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Hay movimiento intestinal, estomacal? ¿Cómo se ensanchan mis pulmones? ¿Cómo baja mi diafragma presionando mi estómago cuando inhalo? ¿Y cómo se siente la tensión pulmonar cuando retengo el aire sin exhalar o sin inhalar? Percibo mi torrente sanguíneo, mi corazón, la temperatura de mi piel. Percibo mis dimensiones en el espacio. Cuando exhalo, entonces hago el intercambio contrario. He prestado atención primero en la inhalación al medio externo.
He prestado atención al medio interno durante la retención del aire. Y cuando exhalo es el momento en el que devuelvo al medio externo lo que está pasando en mi medio interno. La respiración es mi interacción más básica como ser que soy aquí con el medio externo. Es mi forma de comunicarme con todo lo que está a mi alrededor. Es la manera primordial en la que me manifiesto, física, energética, mental, emocional, sentimental o como ser consciente sobre el medio externo. Entonces volvemos a inhalar y vuelvo a enfocar mi atención en todo lo que me rodea. Todo, la energía, la temperatura, la luz, los sonidos, los olores. La sensación del espacio sobre mi cuerpo, la sensación del peso de la gravedad sobre mi cuerpo. Retengo la respiración y voy a unificar esa experiencia que ya traigo desde el medio externo con el medio interno y entonces me observo. Mi mente puede estar sometida a ese discurso interno, pero ahí la dejo y la incorporo a la experiencia. Mis sentimientos, mis emociones. Si estoy triste, lo observo. Si estoy ansioso o ansiosa, lo observo. No hago juicios, no lo analizo, solo lo observo. Si estoy contenta o feliz, lo observo. Exhalo y cuando exhale voy a determinar cuál es mi influencia sobre el medio externo. ¿Qué es lo que quiero transmitir al medio externo? Me enfoco en ello. Exhalo y mientras exhalo estoy verdaderamente influyendo en el medio externo. Nuevamente inhalo lentamente. Enfoco mi atención en el medio externo. Recibo todo eso que el medio externo me propone. Lo tomo, lo concilio con lo que tengo dentro de mí. Cuando determino qué es lo que voy a devolver al medio externo desde mi medio interno, entonces comienzo a exhalar. ¿Qué es lo que quiero transmitir al medio externo? ¿Cuál es la experiencia que quiero que el medio externo tenga de mí? Cuando inhalo, solicito al medio externo. Cuando exhalo, dono al medio externo. Yo determino lo que el medio externo experimenta de mí a través de mi respiración, de la respiración. Mientras inhalo y exhalo, observo, recuerdo, traigo a mi experiencia, a mi atención en este momento, lo que conozco de este mundo. Pienso en ciudades, oficinas, medios de transporte, situaciones, cualquier elemento que en este momento se presente como parte de mi observación sobre este mundo. Recuerdos de la infancia, imágenes en el noticiero, cualquier cosa. Dejo que llegue a mí y lo observo. No hago juicios, no lo analizo,
Solo lo observo. ¿Qué es lo que me propone este mundo? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿Qué es lo que ha venido a mi mente en este momento durante esta respiración? ¿Qué situación? ¿Qué evento? ¿Qué cosas? Lo observo detenidamente. ¿Es una situación política? ¿Es una situación social? ¿Es un evento natural? ¿Qué es? Presto atención a todo detalle. Es importante. Ahora me observo a mí misma, a mí mismo. Identifico cómo me relaciono con este evento, con esta situación, con esto que ha llegado a mí en este ejercicio. ¿Cuál es mi relación con esto que ha llegado? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me vinculo? ¿Tengo yo alguna participación en esto que está pasando, esto que ha llegado a mí en este ejercicio? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los pensamientos que se generan con esto que se ha presentado ante mí en este ejercicio? Ahora observo cómo se activa en mi ser o cómo se bloquea. ¿Qué ocurre con mi energía cuando contemplo, cuando me enfoco en esto que se ha presentado? Siento que mi energía se potencia. ¿Qué parte de mi energía se potencia? O por el contrario, siento que mi energía, toda mi energía, todo lo que soy, se aminora, se suaviza, pierde potencia. Nuevamente observo cómo me relaciono con esto que ha llegado a mí en este ejercicio, esta situación, este evento, esto que estoy observando. Observo detenidamente y miro mi energía. Emito alguna energía, transmito alguna energía, estoy unido o atado o atada o unida a esta situación, este evento. Hay otros seres humanos involucrados, hay animales, flora o fauna. ¿Qué elementos hay aquí y cómo me relaciono con esto? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis pensamientos asociados a esto? ¿Qué quiero hacer con esto?
En este momento voy a prestar atención a esta pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto que se ha presentado? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero que desaparezca? ¿Quiero que se multiplique? ¿Quiero que otros lo vean? ¿Quiero que otros sepan? ¿Quiero huir? ¿No quiero relacionarme con esto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué parte de mí quiere vincularse, quiere reaccionar o quiere accionar con este evento, con esta situación? Voy a buscar dentro de mí, en mi energía, en mi entendimiento, en mi experiencia, lo que me haga sentirme en balance con respecto a esto que estoy percibiendo, sobre lo cual estoy enfocándome. ¿Qué me hace sentir en balance con respecto a esto? ¿Qué cosa me permite sentirme bien? ¿Qué cosa me permite sentirme neutral? ¿Qué haría? ¿Qué haré? ¿Qué quiero hacer? Una vez que estoy clara, una vez que estoy claro con lo que quiero hacer, voy a emitir como si fuese un haz de luz sobre este evento, mi resolución. Lo que quiero hacer, lo voy a transmitir como si mi energía fuese una instrucción sobre esta situación, sobre este evento, sobre este mundo, sobre lo que ha llegado a mi experiencia en este ejercicio. ¿Qué es lo que quiero comunicar a este mundo, a este evento, a esta situación? ¿Qué es lo que resuena conmigo en este momento y me hace sentir en balance? Eso lo voy a transmitir. Simplemente lo voy a transmitir. Percibo esto que me permite estar en balance ante esta situación, ante este evento. La simple y mera sensación de balance funciona para este ejercicio. No estoy utilizando mis emociones o mis pensamientos, solo la experiencia del balance, la sensación del balance. Voy a transmitir esta sensación de balance sobre esto que observo, sobre esto que ha llegado a mí en esta experiencia. Puedo subirle el volumen. Puedo visualizar, percibir, sentir, puedo agregar elementos a esta experiencia que me permitan sentir que transmito este balance. Ahora, dejo ir, dejo que se disipe esto que ha llegado a mí en este ejercicio, esta situación, este evento, estas personas. Simplemente dejo que se disuelva ante mí.
y me concentro en la sensación de balance. No pienso, no siento, no me dejo llevar por las emociones, no reacciono, solo acciono sobre la sensación de balance. Voy a observar nuevamente mi respiración y con esto concluiremos el ejercicio. Inhalo una última vez en este ejercicio. Mientras inhalo, observo cómo se disipa cualquier resto de esta percepción, de esta situación o evento. Retengo y mientras retengo el aire me concentro en el balance percibido durante el ejercicio. Cuando estoy lista o cuando estoy listo, exhalo. Me quedo con la sensación del balance, con la sensación de neutralidad, asociado a mi respiración, a mi intercambio entre el elemento externo y el elemento interno, y en este ciclo respiratorio consciente. Sigo con mi respiración y retorno al lugar desde donde comencé este ejercicio. Muy bien, maravillosos seres. El lunes que viene, como lo he comentado, hablaré un poco de las actividades que se van a hacer el año que viene, de la agenda, de los tópicos o los temas sobre los cuales vamos a trabajar. Espero que la información sea lo más amplia y que contemple las cosas que vamos a trabajar. Adicionalmente a eso, haremos un último lunes, donde, como ya lo comenté, será una sesión sobre todo dirigida a la experiencia, a la meditación, al trabajo frecuencial, para hacer el cierre de este ciclo de enlaces de Telos del 2023. La presentación estará disponible y, por supuesto, pues la grabación también. Les honro. Que pasen buena tarde, buena noche.